A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que, hermanos, vamos a necesitar poner toda atención a la palabra de Dios. Le voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a usar la misma Biblia que tiene la mayoría, y es la Biblia Reina Valera. Juan capítulo 4 versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Le voy a leer solamente lo que necesitamos para nuestro tema en este día. Y dice así: el que bebiere del agua que yo le daré, de ahí nos vamos a ir más adelante, hasta donde dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Grábese esto: mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí nos vamos a detener. Ahí tenemos nosotros algo que, si usted lo lee, se encuentra que dice la palabra de Dios que el Señor Jesús iba de camino y podía irse por otro lado, no por Samaria, porque los samaritanos no eran muy buenas gentes con los judíos, no se llevaban unos con otros. Pero de pronto el Señor tenía que pasar por Samaria, porque era necesario que sucediera esto que hemos leído y algo más que dice ahí en el capítulo 4, para que quedara escrito y establecido esta situación que vivió el Señor y la mujer samaritana, para que los creyentes de todos los tiempos pudiéramos darnos cuenta de la realidad espiritual. ¿Sí me entiende, hermano? Una vez más les digo, ser cristianos no es nada más que alguien nos detenga por ahí en la calle y nos hable de Cristo y nosotros levantemos la mano y aceptemos a Cristo. O no es solamente asistir a una iglesia. ¿A cuál iglesia? Cualquiera. No, hermanos, eso no es cristianismo. Es parte del cristianismo, pero aquí se nos muestra la esencia, el corazón del cristianismo. Fíjese lo que dice el Señor. El Señor comenzó pidiéndole agua del pozo a la mujer de Samaria, para poder empezar a abrir la comunicación de lo que el Señor quería decirle o revelarle a aquella mujer. De manera que el Señor, llega el momento cuando le dice a la mujer, para que esto quedara escrito y para que usted y yo lo descubriéramos, dijo: el que beba del agua que yo le doy, el que beba del agua que yo le doy, dice, será en él, cuando beba del agua que yo le doy, en el momento que participe de lo que yo le doy, brotará en él, se abrirá en él, allá dentro de él brotará un manantial de agua de vida eterna. Grábese esto: nosotros podemos saber que creemos en Cristo y que tenemos el perdón de los pecados. Nosotros podemos creer que creemos en Cristo y conseguimos la salvación de parte de Dios. Pero aquí dice el Señor muy directamente: el que beba del agua que yo le daré, quiere decir
que se va a tener una experiencia con el encuentro con Cristo Jesús, que ese encuentro va a terminar en algo glorioso. Por eso dice: el que beba del agua que yo le daré. En cuanto usted y yo, dice el Señor, tengamos una comunión en espíritu, usted se quedará sintiendo como que un manantial le ha brotado de lo más profundo de su ser. Por eso yo los invito a los ministros que en estos momentos solamente se concentren en una cosa: en que el pueblo esté consciente del encuentro con Cristo, y que después de estar conscientes con el encuentro con Cristo, cada uno sienta ese regocijo interno, cada uno tenga esa experiencia espiritual con el poder de Dios, y que todavía cuando ya el último de los hermanos tenga esa relación íntima con Dios, los dejemos unos días todavía sintiendo y gozándose y regocijándose con esa experiencia. Le contaba a un hermano en esta mañana y le digo: las mujeres, cuando van a preparar alguna comida, hay veces que cortan la carne y la preparan con ciertos ingredientes y dicen, la dejan marinándose, la dejan que se compenetren lo que le ponen para sazonarla, y la dejan toda una noche para que se le penetre aquello y otro día salga deliciosa la comida. Y yo les digo, hermanos, en estos días no tenemos que hacer otra cosa más de que buscar llevar poco a poco a cada hermano y a cada hermana, un día 1, otro día 2 o 3, otro día 5, y así poco a poco hasta que toda la congregación esté llena de la presencia de Dios. Y déjeme decirle, cuando la iglesia esté llena de la presencia de Dios, ya nosotros no tenemos que decirle nada, porque ya el Espíritu Santo estará en él, ya el Espíritu Santo estará en ella, y ya el Espíritu Santo será el que le va moviendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Acuérdese de esto, hermano, hermana, óigame bien. Óigame bien lo que le voy a decir. Sabemos lo que se está moviendo en el mundo. Yo les digo, en estos momentos hay algo que se está moviendo en nuestra sociedad. Hay mucha ansiedad en nuestra sociedad. La sociedad está muy estresada, está muy angustiada. Y en estos años pasados que estuvo el coronavirus ahí, que tuvimos que estar encerrados, a mucha gente le afectó. Y mucha gente ve cosas y oye cosas y lo están tomando como una enfermedad. Y tienen razón, porque es el ser humano sin la revelación del Espíritu Santo. Pero no es una enfermedad, hermanos. Las enfermedades vienen por causa del pecado, de la desobediencia a Dios. Las enfermedades son el fruto de la desobediencia a Dios. Satanás trabaja mucho en eso. Por lo tanto, cuando empiezan a moverse esas desesperaciones, esas angustias, esas vidas estresantes, yo le digo, yo he batallado el estrés por años, pero no porque me apareció por ahí y me sorprendió, sino porque he trabajado muchos años y porque por al menos 30 años yo no dormía más de 3 horas por andar corriendo de un país a otro, porque yo estudio de noche y porque he tenido un montón de problemas. Cuando hay muchas iglesias y hay muchos pastores y muchos hermanos, hay muchos problemas también.
y yo me llené de problemas y me llené de deudas, y todo eso cansa la mente. Y cuando la mente se cansa, uno piensa muchas cosas. Hay momentos muy angustiantes, hay momentos muy estresantes, y esos momentos angustiantes y estresantes a uno le muestran, como que le revelan que a nadie más le importa, que nadie nos quiere, que a nadie le importamos y tantas cosas. Un día, estando yo por allá en México, a eso de las 6 de la mañana, yo empezaba a caminar a las 2 de la mañana, 4 horas, hasta que se me abría la mente, el estrés se alejaba por el cansancio del cuerpo, y entonces ya podía yo trabajar en el día. Pero una vez estaba a las 6 de la mañana al borde de un precipicio de unos 60 u 80 metros, al borde del precipicio, y me decía Satanás: tírate. ¿Dónde están tus hermanos? Tantos miles que has alcanzado. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hermanos en la carne? Tanta cosa. Yo sé lo que es eso. Ahora, escuche esto, hermano. La sociedad lo mira como una enfermedad. Son demonios que atormentan la vida de las personas. Ahorita acaba de suceder que un jovencito mató, no sé si a 19 niños y a 2 adultos, y cualquiera dice: ese terrible es un joven que fue tomado por un espíritu, y en ese momento lo controló. Él no pudo, no hallaba de dónde afirmarse. Hermanos, eso puede sucederle aún a los mismos cristianos que no tengan el poder de Dios morando en ellos. Pero precisamente por eso estamos acá mirando la palabra de Dios, para poder recibir la dirección divina. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Oiga esto. Cristo está diciendo, Juan 4:14, acuérdese: el que beba del agua que yo le daré. Grábese eso. Al creer en Cristo, al tener usted el encuentro con Cristo, el que bebe del agua que yo le daré, al tener ese encuentro con Cristo, dice, se convertirá en él una fuente, aparecerá una fuente de agua de vida eterna. En otras palabras, esa corriente o esa fuente de agua de vida eterna no es otra cosa que la vida del mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo que ha de moverse en la vida del creyente. Venimos a creer en Cristo porque Cristo es el que murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Al creer en Cristo, nosotros recibimos la remoción de nuestros pecados por la fe en Cristo, por la fe en el sacrificio, para que instantáneamente brote de lo profundo de nosotros la vida eterna. Es la entrada del mismo Dios a nosotros, fluyendo a través de nuestro espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer a la humanidad en este mundo. Dios no escogió a ciertas personas. Dios lo dice claramente allá en Joel 2:28. El profeta dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano, sobre todo aquel que quiera creer en Cristo. Y por eso dice: el que viene a mí y bebe del agua que yo le daré. O sea, desde el momento que usted y yo nos encontremos, comenzará a brotar en usted una fuente de agua de vida eterna. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende, hermana? Mire, venga conmigo y abra la carta de los Hebreos. En el capítulo 10 y en el versículo 20. Ponga mucha atención. Démonos cuenta lo que sucedió, y esto es como para que podamos nosotros
tener una idea más clara de lo que Dios nos está revelando en este día. Vamos a ver qué dice la carta a los Hebreos. Grábese eso, es una carta de un líder. No digo el apóstol Pablo porque no hay seguridad que haya sido el apóstol Pablo. Se cree que era el apóstol Pablo, pero no hay una seguridad. Yo le llamo el escritor de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice? Oiga, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Oiga lo que dice ahí, ponga mucha atención. Si usted mira el versículo 19, lo va a entender mejor. ¿Qué dice el versículo 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ponga mucha atención una vez más. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Hermano, hermana, escúcheme bien. No se trata de ir a la iglesia. ¿A cuál iglesia vas? Pues a cualquiera, no a cualquiera. Por allá dicen en la calle, todos los caminos llevan a Roma. Sí, hermano, pero solamente hay un camino que nos conecta con la gloria eterna. Y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mire lo que nos sucede cuando nos encontramos con Cristo. Fíjese lo que dice. Le voy a leer el verso 20 primero para darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 20? Oiga, nos vamos despacio. Por el camino nuevo y vivo. Deténgase un poquito ahí. Ahí la Biblia habla de un camino nuevo. Un camino, en ese tiempo, hacía poco que había muerto el Señor. Y dice, este es un camino nuevo. Apenas se había abierto el camino. Este es un camino nuevo. No existía ese camino. Era un camino diferente al camino que empezaron los judíos, porque allá era por ley. Haces esto y te salvas. Nadie lo podía hacer y andaban todos asustados para que corrieran a Cristo y para que Cristo pudiera justificarlos en su sacrificio. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo. Fíjese bien, por el camino nuevo y vivo. Esto es lo que usted y yo hemos caminado. Cuando usted cree en Cristo, usted se encamina por el camino nuevo y vivo. Mire lo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién es Él? Fíjese, Dios en Cristo nos abre el camino. Dios nos abre el camino en Cristo Jesús. En el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, una cubierta. A través del velo, esto es su carne. O sea que habla del sacrificio de Cristo. Habla de que murió por nuestros pecados. Cuando leímos Juan capítulo 4 versículo 14, el Señor Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré, fíjese bien, el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Cuando tengamos ese encuentro, por eso es lo que les digo, mis hermanos, mis hermanas, no es nada más asunto de ir a la iglesia, es asunto de conocer la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios nos dice el mismo Señor Jesús: el que beba del agua que yo le daré. En otras palabras, cuando el hombre o la mujer se acercan a mí, están participando de algo que yo les puedo proporcionar. No lo van a encontrar en ninguna otra parte, solamente lo van a encontrar en mí.
el que beba del agua que yo le daré, en otras palabras, es un mundo muriéndose de sed espiritual, es un mundo agonizando espiritualmente. Cuando oyes el Evangelio, cuando oyes acerca de que Cristo murió y resucitó, bendito momento cuando tú y yo escuchamos acerca de Cristo que murió y resucitó, pero que no solamente escuchamos, sino que tuvimos la bendición de Dios de haber creído. Porque hay muchos que están escuchando todavía. Yo tengo 2 hermanos en la carne que están escuchando todavía, pero no han tenido la revelación de Dios. Ahí están todavía escuchando, pero tú y yo estamos aquí porque no solamente escuchamos, sino la gracia de Dios también nos hizo recibir, nos hizo creer, nos hizo participar. Bendito el nombre del Señor. Vamos entendiendo, hermanos. Me voy a detener lo más posible, porque le digo, no se trata de que el hermano Anthony venga y les predique algo, que el hermano José Herrera venga y les predique algo, el hermano Perdomo les predique algo, el hermano Cuellar les predique algo. No se trata de eso. Nos podemos llenar de palabra y de pronto pasar por encima de las raíces. Aquí nos vamos a conectar con las raíces. Déjeme decirle, vamos a buscar todos penetrarnos en la profundidad de la palabra de Dios. Por eso me detengo tanto. Cristo dijo, el que beba del agua que yo le daré. Primero dice, no tendrá sed jamás. Otro día nos vamos a meter en eso. No lo menciono porque no lo necesito hoy. El que beba del agua que yo le daré. Le estoy haciendo hincapié en el encuentro con Cristo. Cuando usted se relaciona con Cristo, dice Cristo, cuando alguien venga y tengamos una comunión, él y yo, ella y yo, el que beba del agua que yo le daré, cuando tengamos esa relación, usted va a participar de algo. Cuando tengamos esa comunión, dice Cristo, tú vas a participar de algo. No va a ser nada más levanta tu mano y entrégale la vida a Cristo. No, vas a quedarte con una experiencia gloriosa en lo profundo de tu corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Gloria a Dios por aquellos hermanos que le hablan a la gente, al final le dicen levante su mano. Gloria a Dios, no es malo. Pero hay que llevarlos más allá, más abajo, a profundizarnos un poco más allá. Esta es la realidad de la vida cristiana. Dice, el que beba del agua que yo le daré, será en él, desde el momento que tengamos esa relación, será en él una fuente que brota para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tengamos esa relación con Cristo, porque nos tenemos que encontrar con Él que murió por nuestros pecados. Si no nos encontramos con Cristo que murió por nuestros pecados, no podemos recibir nada de Dios. Pero si nos encontramos y ponemos fe en Cristo que murió por nuestros pecados, entonces en ese encuentro con Cristo que murió por nuestros pecados, nos vamos a quedar con una fuente moviéndose, una fuente de vida eterna, la misma vida de Dios fluyendo, el mismo Espíritu de Dios fluyendo, la misma naturaleza de Dios fluyendo. Pero una vez más le digo, hermano, hermana, necesitamos llevar a la gente, a la iglesia, al conocimiento, a la experiencia del encuentro con Cristo, que algo le tiene que suceder. Y de ahí, cuando esa hermana o ese hermano esté consciente de que Cristo hace algo en su vida y tenga esa experiencia con el poder de Dios, es asunto de mantener esa fuente moviéndose. Y esa fuente se va a mover entre tanto que haya quien beba de Cristo, entre tanto que alguien muestre sed de Dios.
dijo el Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Leímos otra escritura. ¿Se acuerdan cuál fue la que leímos? Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, pero comenzamos con el 20. Y si leemos desde el verso 19, el escritor de la carta a los Hebreos les dice: hermanos, debemos acercarnos al mismo Dios. Hermanos, léamelo una vez más. Primero el 19. Hermanos, de ahí voy a empezar. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Deténgase ahí. Hermanos, hermanas, mire lo que está hablando el escritor de la carta a los Hebreos. Es una carta dedicada a los judíos, porque era una iglesia judía, pero querían mantenerse con la enseñanza de Moisés y a la misma vez creer en Cristo. Y por eso Dios, a través del escritor de la carta a los Hebreos, les dice: no, hermanos, ustedes allá tuvieron el tabernáculo en el desierto. El tabernáculo tenía un lugar llamado el lugar santo y una cortina gruesa y el lugar santísimo. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos: eso ya se cumplió en Cristo. Eso ya se cumplió. Ahora ustedes y yo, cuando creímos en Cristo, se rompió la cortina. Por eso dice la Biblia por allá en Mateo 27 que cuando Cristo Jesús expiró, murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y quedaba abierta. O sea, Cristo entró al lugar santísimo y dejó la puerta abierta. El sacrificio de Cristo hizo que se rasgara aquella cortina, porque fue precisamente cuando Cristo expiró, cuando Cristo murió, que dijo: consumado es, y se rasgó aquella cortina. Y a ese lugar santísimo donde se movía la gloria de Dios, solamente un sacerdote santificado podía entrar cada año. Solamente un sacerdote santificado podía entrar al año. Pero ahora dice: cuando Cristo murió, se rasgó la cortina y se quedó abierta. ¿Para qué? Para que todo el que quiera, creyendo en Cristo, puede adentrarse en la gloria de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Sí me vas entendiendo, hermano? A los mexicanos y a los centroamericanos, ya en segundo término, les voy a dar una idea. Posiblemente va a haber predicadores que son muy celosos y va a orar por mí para que el Señor me haga libre. Pero le voy a dar una idea, porque hay quienes predican que las piñatas están endemoniadas y no sé qué más. Yo no me meto en esas cosas, hombre. Pero le voy a dar una idea. Cuando se hace una piñata, es porque es día de fiesta, algo se celebra, y se llena ese cántaro. Todo empezó por los cántaros de barro allá en México, y esos cántaros se llenaban de jícamas, de naranjas, de dulces, de cacahuates, de bolsitas de pinol y todo eso, lleno hasta arriba. Era día de fiesta y había que poner a alguien ahí que le diera un garrotazo y rompiera la piñata. Yo sé que esto es algo muy simple y, como le digo, a poco me van a juzgar de mundano,
Pero le doy una idea para que me entienda mejor. La palabra de Dios nos muestra que la gracia de Dios venía en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra que al creer en Cristo, Cristo dijo en Juan 4:14: el que beba del agua que yo le daré, en él se convertirá en una fuente de agua de vida eterna. Cristo vino acá y nadie sabía que era el mismo Dios. Y por allá en Colosenses, si usted puede, anótelo. En Colosenses 2:9 dice: en Cristo, en esa humanidad, en Cristo, en Él habita corporalmente, o en esa persona o en ese cuerpo que ustedes ven, hizo habitación toda la plenitud de Dios. En otras palabras, ahí está el mismo Dios manifestado en forma de hombre. Uno de los discípulos por allá en Juan 14:8 le dijo: Señor, muéstranos a Dios el Padre. Muéstranos a Dios el Padre. Y dijo el Señor: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era el mismo Dios hablándoles en forma humana. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Hace más de 30 años que estoy en este mundo. Hace 2 años y medio, 3 años, para cuando le preguntaron que estoy con ustedes, no me han conocido. Mire qué tremendo. Ahí estaba la bendición de Dios en aquel contenedor. Yo les hablo a los centroamericanos que tienen más conocimiento de esto, porque de pronto hay algún problema por allá, que hay algún terremoto, que hay algún problema de esos, y luego dicen por acá los centroamericanos y acá los grupos que se forman: vamos a enviar unos contenedores de bendición para allá. Y mandan los contenedores llenos de comida y de latas y tanta cosa. Y la gente, cuando ve venir el contenedor, dice: ahí viene ya la bendición. En Cristo estaba el contenedor de la gracia. En Cristo se manifestaba la misma gloria de Dios. Por eso Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra, Cristo dijo: yo soy como un grano de maíz o un grano de trigo que tiene que caer en tierra y herirse, morir, para que nazca la nueva vida. Así, hermanos, cuando viene Cristo y va a la cruz del Calvario, ahí tiene que ser herido su cuerpo. Si no muere Él, no hay perdón de pecados. Si Él no muere, no podemos nosotros recibir los ríos de agua viva. Por eso Cristo, cuando dijo: el que beba del agua que yo le daré, estaba hablando no de ese instante, sino del momento cuando Él muriera en la cruz por toda la humanidad, cuando Él resucitara de entre los muertos. Por eso dice: el que se acerca a mí, haga de cuenta que viene y que va a sentir la misma gloria de Dios. Y una vez más te digo, piensa que viene Cristo y tú ves a la persona del Señor, pues ahí viene la misma gloria de Dios. Esa humanidad de Cristo es golpeada en la cruz y es herida. Y no solamente emana sangre para limpiar tus pecados y para limpiar mis pecados. El sacrificio de Cristo, ya cuando te apropias de Él, ya no es sangre lo que te inunda, es la misma gloria de Dios, porque la sangre de Cristo nos justifica delante de Dios, pero la fe en Cristo que murió y resucitó te hace partícipe de la vida eterna.
Y Cristo dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Qué clase de vida si ya teníamos vida, ya estábamos existiendo? Pero Cristo hablaba de la vida eterna. Cristo hablaba de la naturaleza divina. Cristo hablaba de la misma vida de Dios. Cristo hablaba del Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y allá es a donde el Señor quiere llevar a la iglesia, a tener esa relación íntima con el Dios de la gloria, porque al creer en Cristo, como dice la Escritura, mira, ahí saltan las Escrituras. Cristo dijo allá en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por eso te digo, no es asunto nada más de reunirnos en cuál iglesia, en cualquiera. No, hermano, perdóneme, pero no es así. Yo tengo 45 años predicando la palabra de Dios, y en este día estoy comenzando acá con esta iglesia, y quiero comenzar como debe comenzarse. ¿Para qué vamos a ir parchando el techo que se está dañando? ¿Para qué vamos a ir quitando una madera que está dañada por ahí en una esquina? Vamos a remover la choza vieja y vamos a pedirle al Espíritu Santo que renueve todo. Bendito el nombre del Señor, porque en estos días no hay muchas iglesias que se muevan por el poder de Dios. No hay muchas iglesias que se muevan espiritualmente. Hermano Rodríguez, ¿y quiénes son esas iglesias? No le estoy hablando de nadie en particular allá, solamente le digo que el cristianismo en estos días está más comercializado que otra cosa. Hay muchos líderes reconocidos que están por dinero, que están por fama, pero no están porque realmente Dios los llame a hacer algo en favor de su obra. Por eso yo le digo, todos sabemos que necesitamos algo mejor en nuestra vida. Necesitamos vivir una vida más agradable a Dios. Necesitamos en esta iglesia que desde que entremos podamos sentir la presencia de Dios. Que en lugar de sentarnos por ahí a esperar a qué horas comienza el servicio, que lleguemos y sintamos la presencia de Dios, a caer en el altar. Este es el altar. Aquí viene uno y dobla sus rodillas. Hermano Rodríguez, pero eso será posible. Eso tiene que suceder en unos días más. Hermano, ¿dónde aprendió eso? Yo lo viví, yo lo he vivido. Por eso me guarda hasta este día el Señor esa bendición, porque yo la experimenté. Uno tiene que sentirla. Mire ese hombre que dijo aleluya con esa vocesota. Ese, desde hace muchos años lo tenía yo allá en el centro de Los Ángeles. ¿Cuántos años hace, hermanito? Como 35 años, óigalo, ahí diciendo amén. Esta es la realidad, hermanos. Por eso dijo el Señor: el que beba del agua que yo le daré no va a tener necesidad que a cada rato lo anden llamando y lo anden exhortando y lo anden regañando para que camine bien. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Siempre habrá abundancia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Oiga bien, allá en mi tierra, en Jalisco, había, ya hoy ya no hay, ahí por mi tierra ya no hay esos árboles. Cuando yo me crié, había dos árboles que yo, déjeme decirle, de cierta manera los envidiaba. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Uno era el sauce llorón. Es un sauce
que le cuelgan unas ramas así hasta el piso, y cuando hace aire se mueven las ramitas largas así. Y había esos sauces a la orilla del río, y colgaban las ramas como 15 metros allá dentro del río, y bajaban las ramas al agua, y se las llevaba el agua, y se regresaban y se las volvía a llevar. Y yo decía, ¿quién fuera un sauce llorón para estar ahí con el agua como a medio metro adentro del agua? Estaban metidos ahí. Y había otro árbol que le llamábamos sabino. Esos también estaban donde hay agua, dentro del agua, unas raíces de este grueso así, y nunca se secaban. Y yo me quedaba mirando y decía, ¿por qué no se secan estos árboles? Casi por nada, pues tenían las corrientes de agua ahí. Y dice Cristo, el que beba del agua que yo le daré, no va a tener que andar diciendo, ¿por qué no me han venido a visitar? Estoy muy triste. Qué triste va a estar si las corrientes de agua, de vida, se van a estar moviendo en usted. Cuando tenga algún problema, ahí tiene el ánimo en usted. Usted nada más siente de parte de Dios el celo divino, y usted comienza a reprender al diablo. Gloria a Dios. Yo le digo, no le quiero decir que yo no me pueda enfermar. Yo me he enfermado muchas veces, pero en estos días le doy un testimonio tremendo. Que mi mujer cayó enferma del COVID-19, del virus ese que anda. Y mi mujer dice, ¿sabes qué? El que me preocupa eres tú. Yo claramente lo adiviné. Dije, seguramente que dice que por viejito y que me puede pegar, y yo sí me voy. Y yo le digo, si quieres me voy a México unos días. Y me dijo que sí, pero un poquito reservadita. Y yo digo, ¿y si se me pone muy grave yo por allá? Y le dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a ningún lugar. Y me dijo, entonces yo me voy a otro cuarto. Y le dije, ni me voy a otro lugar, ni tú te vas a otro cuarto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que lo que Dios quiera. Y ahí sí le dije, ahora sí se va a cumplir, que contigo en las buenas y en las malas. Y hermanos, ahí estaba a un lado de ella como siempre, durmiendo a su lado. Ella exhalando cuando respiraba, ella exhalaba, echaba el aire fuera, y yo lo inhalaba. Ahí estábamos a un lado. Y pasaron los días que ella estuvo mal ahí, y cada día me veía, ¿cómo te sientes? Pues como me ves. Y pasé todos esos días, hermano, como si nada. Yo no le digo que yo no me enfermo de eso, que a mí no, nada de eso. Simplemente le digo que el Señor se glorifica. Yo ciertamente estaba ahí, pero estaba reprendiendo en el nombre del Señor. Y cuando ella estaba dormidita y se quejaba, yo así ponía mi mano para con ella y reprendía al diablo en el nombre del Señor. Acuérdate y grábate esto, hermano, hermana, no estamos en otra religión. Estamos en Cristo. Nos encontramos con Cristo, y al encontrarnos con Cristo brotó la fuente de agua de vida. Por cualquiera de ustedes puede moverse la vida eterna, el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. Y cuando eso comience a suceder, prepárate, porque no vamos a estar aquí, vamos a salir, vamos a andar fuera, vamos a movernos por otro lugar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Acuérdate de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos, hermanos, al unirnos con Cristo, Cristo entró al lugar santísimo
para dar testimonio que había muerto por nuestros pecados. Cristo entró al lugar santísimo para llevar figuradamente su sangre, para presentarla en el lugar santísimo y a decir: morí por ellos. Y entró hasta el lugar santísimo y dejó la puerta abierta. En otras palabras, Cristo te llevó a la misma gloria de Dios, porque estamos unidos a Cristo, somos uno con Cristo. Dice: hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el camino. Hay camino, no había camino. Cristo vino, y es más, cuando Cristo dijo estas palabras en Juan 14:6, todavía no se abría el camino. Ahí estaba el camino. Cristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino. Piensa en esto. El camino no se abrió hasta que estaba en la cruz, pero ahí estaba el camino. En otras palabras, de la gloria para acá había camino, y se presentaba ahí la entrada a ese camino en la persona de Jesús. Tenía que sufrir en la cruz, tenía que romperse esa humanidad para que se derramara la vida eterna en nosotros. Tenía que romperse esa humanidad. Quiero decir que al creer que Cristo murió, nosotros somos introducidos a la misma gloria de Dios, o la gloria de Dios se introduce en nosotros. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto, hermana. Dejemos que Dios se mueva en nosotros. Eso dice la palabra de Dios. ¿Te imaginas cuando Cristo dice en Juan 14:6? Ahí tenía a todos los judíos, que eran los primeros que habían de recibir la bendición de Dios. Nosotros no éramos los primeros, ellos eran los primeros. Y ahí estaba el Señor delante de ellos y les dijo: yo soy el camino. Y ellos decían: solo vemos a un hombre ahí. Yo soy el camino, solo vemos a un hombre. Dice: lleven a este hombre a la cruz, hieran ese cuerpo, rompan ese cuerpo, y se les va a derramar la gloria de Dios. Ojalá que me entiendas. Te hablé de la piñata. Piensa en esto. El sacrificio de Cristo hace posible que nos brote a nosotros el agua de vida. Todo el que cree en Cristo, todo el que tiene esa comunión con Cristo, debe de tener la experiencia del poder de Dios que se mueve. Posiblemente vaya a haber personas que no sientan una bendición especial, pero a poco sales con un ánimo que no tenías. Y esa es una muestra de que tuviste el encuentro con esa fuente de agua de vida. Puede ser que no sientas algo que se mueve en ti muy especial, pero a poco cuando salgas ya vas a poder comer lo que no podías comer. ¿A poco ya puedes hacer lo que no podías hacer? ¿Y a qué se debe eso? Porque tuviste un encuentro con el gran poder de Dios. Porque creíste que al encontrarte con Cristo comenzaba a moverse la gloria de Dios en tu vida y algo puede suceder. Ha habido personas que me dicen: hermano Rodríguez, ¿por qué será que yo no prospero, que no me rinde nada el dinero? Ore por mí, porque a poco estoy salado, a poco estoy embrujado. Y tenga mucho cuidado con esos mentirosos. Hay un montón de mentirosos anunciándose en la radio y en la televisión, los cuales hasta le dicen: hermano, soy el hermanito fulanito de tal, y somos el grupo de no sé qué. Tenga cuidado, son puros mentirosos. Solo le sacan el dinero y ellos no pueden hacer nada por usted. Es más, yo no puedo hacer nada por usted. Entonces, ¿qué está haciendo aquí, hermano Rodríguez? Estoy para conducirle a aquel que sí lo hace todo por usted. Estoy aquí para llevarle a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús sí hace todo por usted. Bendito sea el nombre poderoso del Señor.
Aleluya. Quiero dejarle ahí este asunto. No se les olvide, hermanos amados, no se les olvide. Ustedes ya han creído en Cristo. Piensen en que ya se abrió la fuente. Piensen en que la bendición está en ustedes. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, no te olvides de mí? Señor, no siento tu presencia. Usted no diga eso. Ahí está el Señor. Si usted creyó en Cristo, ya está conectado a la vida eterna. Solamente dígale: Señor, yo sé que tú estás en mí. Yo sé que tú has hecho morada en mi vida. Y ahora, Señor, solamente muévete como a ti te complazca. Póngase de pie los que puedan y vamos a hablar con Dios.